Chevy. Es más conocido como Chevy que como José Vicente Higón, porque yo casi me entero hoy del nombre completo. Tienes la palabra, aunque vamos con el tiempo reducido. Bueno, queremos dar un poquito de conversación al final y que todo el mundo pueda platicar sobre estos temas. Voy a intentar hacer la presentación en tiempo récord. Bueno, y en primer lugar, pedir disculpas en nombre de José Luis Borrego y Carlos Vargas, que son los promotores de este proyecto en PDVSA. Y nada, vamos para allá. Para los que no conocen, ¿qué es PDVSA? Pues es la empresa estatal de petróleos en Venezuela. En el 2011 tenía más de 80.000 empleados, aunque los últimos datos apuntan a que tiene ya más de 100.000 con la explotación de la faja petrolera del Orinoco en estos últimos años, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su negocio? Pues la exploración, producción, refinación, comercio, suministro de productos petroleros. PDVSA realmente es, como habéis visto con esa cantidad de trabajadores, pues enorme. Y nosotros estamos en la zona de exploración. La idea es se hacen proyectos exploratorios, se busca dónde puede haber petróleo, después se llega, se perfora y se extrae el petróleo. Y a partir de ahí también hay otras ramas como PDVSA Gas, PDVSA Agrícola, los suministros, etc. Entonces nosotros estamos en la parte de exploración, en la parte donde se analiza el territorio y se analiza el subsuelo para ver oportunidades para extraer petróleo. El organigrama, como podéis ver aquí, hay una dirección ejecutiva de exploración y estudios integrados de yacimientos y dentro hay una gerencia de geodesia exploración. En geodesia tenemos 3 superintendencias, que es la de datos espaciales, sensores remotos y cartografía ISIG. El proyecto IDES nace dentro como un requerimiento dentro de la superintendencia de cartografía ISIG. Y bueno, ¿cuál es la visión de esta gerencia? Básicamente es el apoyo a los proyectos exploratorios. Entonces, utilizando métodos geodésicos y utilizando información de sensores remotos, cartografía ISIG, haciendo trabajo de campo, se intenta reducir al máximo el ciclo exploratorio y reducir al máximo el riesgo a la hora de encontrar petróleo. ¿Con qué datos se trabaja? Pues lo que es información vectorial podemos hablar de capas de ambiente, cartografía base, infraestructura petrolera. Aquí tenemos los pozos, tenemos las tuberías, áreas administrativas de PDVSA. Aquí tenemos las empresas mixtas, tenemos las bases de recursos, es decir, una serie de información más administrativa. Y un componente fundamental como puede ser la sísmica, ya que una de las grandes tareas que se tiene que hacer a la hora de conocer el subsuelo es hacer proyectos sísmicos, que consiste pues, en crear una malla de puntos, lo topografían, ponen dinamitas, ponen geófonos, recogen esos datos y con esa información pueden interpretar cómo es el subsuelo. También la geología fundamental para esta labor. Respecto a información raster, pues se tienen imágenes de muchísimos satélites. Por ejemplo, Spot 4, Spot 5, Landsat, Iconos, TerraSAR, Aster, Kuiper, WorldView, etc. Importante, por ejemplo, TerraSAR, ya que en Venezuela existe mucha nubosidad y TerraSAR es tecnología radar. Entonces, pues evitamos... Porque si vemos las imágenes que tenemos, por ejemplo, de Spot, pues hay unas zonas que durante todo el año, prácticamente durante todo el año, hay nubes. Entonces no se puede ver lo que hay debajo. ¿Cuál es la situación actual en PDVSA? Bueno, pues por una parte tenemos información de subsuelo y por otra tenemos información de superficie. Nosotros nos encargamos de la información de superficie. Y la realidad es la siguiente, que la información de subsuelo sí que se tiene unas bases de datos corporativas y un software especializado para trabajar con esa información. Y más o menos pues se tiene centralizada la información. Sin embargo, en la parte de subsuelo, y también por las características y la historia de PDVSA, ya que PDVSA ahora es una única empresa, pero hace unos años eran varias empresas que trabajaban de forma independiente. Ahora mismo pues tenemos varios sectores
tenemos varias entidades dentro de PDVSA que utilizan información de superficie y que además generan información de superficie y no existe interoperabilidad entre esos sistemas, es difícil que compartan información y ya mucho menos el poder contrastar o el poder integrar sistemas donde se maneja información de subsuelo con información de superficie. Esto es el problema típico donde tenemos que crear un sistema donde se comparta la información. La solución, pues una infraestructura de datos espaciales, al menos la tecnología subyacente a una infraestructura de datos espaciales. ¿Y cuáles son esos objetivos a la hora de crear esta infraestructura de datos espaciales para exploración? Pues centralizar en una base de datos geoespacial la información que tenemos, ya sea sísmica, ya sea cartografía base, ya tenemos ambiente, etcétera. Muy importante también integrar esa información con carácter geoespacial con las bases de datos que ya existen alfanuméricas. Por ejemplo, Finder, FindRed, Centinela, que son bases de datos que tienen información, por ejemplo, de producción de un pozo. Nos dice cuántos barriles se está generando al día, nos dice en qué estado está el pozo, si se está inyectando gas, etc. Otro objetivo fundamental, bueno, pues el disponer de una plataforma tecnológica que permita la interoperabilidad. Es decir, vamos a crear una plataforma que, basada en estándares, nos permita que los sistemas interoperen y podremos resolver el problema que antes comentábamos, donde es muy difícil superponer información desde varias entidades. Objetivo fundamental, ya os lo he comentado, reducir el ciclo exploratorio. Y para ello, y en esta IDES, es fundamental también el uso de software libre, ya que en Venezuela existe un decreto, que es el 3390, que exige a las entidades públicas utilizar en la medida de lo posible software libre. Otro de los puntos que tenemos que considerar a la hora de crear esta infraestructura de datos espaciales es que en PDVSA es una entidad compleja y tenemos dos entidades que son fundamentales. Por una parte tenemos IT, por otra parte tenemos gerencia del dato. La primera se encarga de toda la plataforma tecnológica, de todo lo que es informática, por decirlo fácil, de PDVSA. Y por otra parte tenemos gerencia del dato, que es la encargada de custodiar o administrar todos los datos. Fijaros que un proyecto sísmico puede ser perfectamente 300 millones de dólares y lo que devuelve el proveedor son una caja con CDs. Entonces, fijaros de la importancia que tiene el administrar eficientemente los datos, custodiarlos y saber dónde están. Otro objetivo de IDES, también fundamental, y es que PDVSA lo que quiere es una transferencia de conocimiento. Quiere formar a sus técnicos, quiere tener la soberanía tecnológica en su labor de extraer petróleo, comercializarlo, etcétera. Dentro de su industria es fundamental que ellos controlen la tecnología, por eso quieren una transferencia de conocimiento. Esto también viene por una situación que se dio hace unos años, donde una serie de circunstancias hicieron que hubiese una especie de sabotaje en los sistemas informáticos dentro de la corporación, desaparecieron datos, otros se corrompieron. Entonces, pues quieren tener control sobre la tecnología. La solución que se planteaba es, pues nada, tenemos distintas entidades, cada una es custodia de la información y tiene competencias sobre ciencia e información. La idea es crear nodos de infraestructura de datos espaciales y comunicarlos a través de la intranet de PDVSA. Y bueno, ya centrándonos un poco más cómo se ha abordado el proyecto de IDES, pues en primer lugar se ha creado un grupo de trabajo donde hay ciertas personas que tienen sus competencias y estas pueden ser desde manejar la base de datos vectorial o la información de sensores remotos hasta los sistemas informáticos, publicar servicios de infraestructura de datos espaciales o gestionar la calidad de esa información y que tiene mucha relación con los metadatos de esa información. Además, seguir con el trabajo que siempre se había hecho en la gerencia y sobre todo en la Superintendencia de Cartografía y SIG, que es atender esos requerimientos que básicamente consiste en generar mapas. Bueno, una infraestructura de datos espaciales son datos, son software, es hardware, son procedimientos, son políticas, entonces es una serie de, son personas, es un sistema complejo. Y aquí lo primero también que tenemos que hacer es
crear protocolos, crear procedimientos que nos permitan trabajar en la superintendencia de forma regulada. Eso, cuando entramos y creamos una IDE, aparte de hacer transferencia tecnológica, poner software a funcionar, tener los datos y poner en la base de datos, tenemos que definir los flujos de trabajo y tenemos que definir cuáles son las competencias de cada actor y lo que tiene y cómo lo tiene que hacer. Aquí tenemos procedimientos, por ejemplo, de cómo publicar los servicios estándar, cómo abordar los requerimientos de la gerencia. Se han automatizado ciertos procesos y se han protocolizado, como puede ser generar coberturas de las imágenes satélites o obtener esos ficheros de sísmica marina, en este caso, para ponerlos dentro de la base de datos. Y muy importante, crear también un procedimiento para cuando nos viene información de otras gerencias y queremos integrarla dentro de la infraestructura de datos espaciales, saber hacer ese diseño y definir cuáles son los diccionarios de datos y cómo es esa información, ya que nos podemos encontrar con tablas, por ejemplo, de gestión o áreas de protección ambiental y de ese estilo, que ni siquiera sus registros tienen un identificador único. Entonces nos podían venir actualizaciones y no sabíamos realmente lo que se actualizaban y cómo se actualizaban. Esto es un ejemplo del flujo de trabajo de un procedimiento que es el de la gestión de los requerimientos de la gerencia, donde tenemos varios actores, cada uno tiene bien definido cuál es la labor que tiene que hacer, y que al final de la batalla se crean servicios IDE y se cataloga esa información. Ahora mismo tenemos un catálogo pues ya con más de 400 mapas, y la idea es de que dentro de 10 años alguien busque un mapa realizado en cierta zona, vaya al catálogo y sea capaz de encontrar esa información. Esto es cómo funcionaría un procedimiento un poco más complejo, donde tenemos que cierta información que viene desde otras entidades quieren finalmente ver su información a través de una infraestructura de datos espaciales. Entonces, lo que tienen que hacer es convertir esa información en un formato que sea susceptible de estar en la base de datos, por ejemplo, SIFI, aparte de generar su metadato, elaborar un diagrama de entidad-relación, definir cuál sería la simbología, ya que puede haber simbología estándar para cierto tipo de información, o generar también su diccionario de datos. Al final, esa información que ya está bien estructurada, bien definida, bien metadatada, pasaría a la base de datos, se generaría en los servicios de infraestructura de datos espaciales, servicios estándar, y ya estaría accesible para todos los usuarios de PDVSA, ya sean desde especialistas en un sector en concreto o ya sean líderes de otras superintendencias que tienen ya un nivel más estratégico. ¿Qué competencias tenemos? Bueno, esto antes lo he nombrado más o menos, pero el usuario de PDVSA que finalmente accederá a la base de datos, lo que va a tener es información que viene del negocio, que va a pasar por la gerencia de geodesia para certificar la componente espacial. Finalmente, gerencia del dato administrará el dato para ponerlo en la base de datos y EIT realizará el mantenimiento. Lo importante, una de las cosas muy importantes, tenemos el cliente, tenemos los servidores, es tecnología 100% en software libre, como clientes tenemos GBSIG, aunque se sigue también utilizando software privativo que es compatible con la infraestructura de datos espaciales, y también tenemos clientes ligeros como puede ser I3Geo. En la parte del servidor, lo típico, un catálogo GeoNetwork, un servicio de mapas y cobertura más server, un servicio de fenómenos GeoServe, un servicio de mapas cacheados, en este caso con GeoWeb Caché, y un PostGIS 2.0 para almacenar la información vectorial y raster. ¿Cómo estamos abordando la transferencia tecnológica? Pues estamos llevando un control sobre todas las tareas y sobre todo el proyecto utilizando una herramienta que se llama Redmine, y ahí definimos las tareas, definimos los procedimientos, gestionamos todo el trabajo y además con su wiki pues vamos documentando. ¿Cuál ha sido la planificación de este proyecto? Pues en una primera fase, ya en el 2010, se arranca el proyecto, se realiza un inventario de la información, se empiezan a definir componentes, diccionarios de datos, modelos, se empieza a definir cómo tiene que trabajar el personal, se dan los primeros pasos para crear después, en las siguientes fases, ya el sistema informático para poner en producción. Eso empieza en el 2011,
donde se crea o se consolida un piloto que ya empezó en la fase 1 y ahora a partir de enero ya vamos a poner en producción este sistema. Como trabajo futuro, pues GVSIG es el cliente de la infraestructura de datos espaciales y cliente sí que se está utilizando en PDVSA. Y la idea es mejorar o añadir funcionalidad en GVSIG para crear mapas, para publicar servicios y una cosa muy interesante que es que ya se ha hecho una prueba piloto, manejar información de subsuelo con GVSIG. Esto que veis aquí en la captura de pantalla pues es información de fallas, contornos, isopacos, etcétera, que es información de subsuelo, vista en GVSIG. También se tiene que potenciar las funcionalidades que tiene el cliente ligero, en este caso es I3Geo, y obviamente añadir más datos a la infraestructura de datos espacial. Pues lo he hecho todo lo rápido que he podido, gracias por su atención. Cualquier duda. Sí, sí, lo que decís es importante y lo que decís es fundamental y es interesante, y lo que pasa es que vamos con lo que vamos, porque si no podríamos estar 4 o 5 días si pudiéramos ver todas estas cosas. Pero yo soy el primer interesado, que tengo el coche en la hora y tengo que renovar. Mejor, eso te lo agradecerá el ayuntamiento, que cotizarás. A ver, preguntas, cuestiones. ¿Alguien quiere, antes de ir al café, que seguro que estaréis ya todos ahí con las neuronas cavilando, alguien quiere comentar, preguntar a alguno de los 3 ponentes alguna cosa? No os ambientéis todos, menos mal que siempre no es de la CLAC, no está pagado, ni estaba previsto, ni nada. Hola. Yo quería comentar primero con lo del mapa digital de México, ¿no? Felicitarles por el trabajo. Conozco Mapa Digital en 2002. Un clon mío trabajaba en el lado oscuro en ese entonces y ya era un proyecto de referencia porque en pionero. Quería saber si ya veo que hay otras instituciones que están usando eso. ¿Cómo ha sido la respuesta de otras instituciones a través de lo que significa el INEGI en Latinoamérica como referente en el manejo de información geográfica para animarse a ir a la parte libre? Y una pregunta a lo de PDVSA, de Chevy, si ya tienen servicio publicado, debe haber un volumen de datos raster importante. ¿Qué tal la experiencia con volúmenes de datos con las herramientas libres? ¿Se escucha? Sí. Primero, en cuanto a la experiencia con otras instituciones, en México ha estado ya teniendo éxito como existe el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y el INEGI es el que lo tiene que impulsar. Ahorita Mapa Digital de México es parte de la plataforma de software o de sistemas que se está utilizando. Entonces se está promoviendo bastante entre otras instituciones, otras dependencias de gobierno o sectores de gobierno de México. Y en cuanto a experiencias en Latinoamérica, hemos tenido ya algunos acercamientos, aunque en el INEGI no usamos mucho, por ejemplo, todavía GVSIG, pero el año antepasado me tocó ir a Ecuador. Ellos generan mapas con el software del lado oscuro y están bastante preocupados porque luego una licencia cuesta bastante cara. Nos pidieron ayuda y los tratamos de ayudar y lo que hicimos fue orientarlos hacia GVSIG precisamente. Inclusive les dimos un curso a nivel usuario, así sin grandes conocimientos del desarrollo de GVSIG, pero sí a nivel de usuario, le dimos un curso a las EMPLADES de Ecuador, que es la Secretaría de Planeación. Y por otro lado tuvimos también un acercamiento en El Salvador, en el Instituto de Estadística de El Salvador. Ahí ellos estaban interesados en publicar estadísticas en mapas.
Entonces ahí dimos también alguna capacitación ya en el uso de servidores de mapas, de clientes web para mapas, y pues todo bien, seguimos manteniendo contacto al menos con esas dos instituciones y parece que siguen bastante orientadas al uso de software libre. A ver, ¿se oye? ¿Ahora? No, está enchufado. No. ¿Sí? Ahora sí. Es que le cuesta un poquito. Me preguntabas sobre cómo estábamos manejando el volumen de información raster. Pues tenemos muchos gigas de información. Tenemos puesto con más server grids, que lo típico del grid de más server para servirlo. Creamos overviews para que vaya rápido, y en la parte del geoportal lo que estamos haciendo es cachear información. Así que en el geoportal pues da tiempos de respuesta pues fenomenales. Es decir, si ponemos la base de Google, va antes nuestras teselas que las de Google. Entonces, por esa parte, además le hemos hecho test de estrés y le podemos pedir al servidor muchísimas peticiones concurrentes y está funcionando. Eso en la parte de geoportal y que está cacheado. Después el servicio WMS obviamente va un poco más lento. Lo que pasa es que también lo tenemos definido con parámetro time, tenemos hechas las overviews y está dando tiempos de respuesta muy buenos. El servicio WCS también con más server lo mismo. Y se está manejando del orden ya de teras de información que estamos sirviendo. Así que, y el software lo soporta perfectamente. Y lo bueno de esto es de que la tecnología subyacente que tenemos nos permite que sea escalable. Entonces, si vienen más usuarios y se va a requerir más información, pues escalamos el sistema porque nos lo permite la tecnología subyacente, software, y listo, a servir imágenes. ¿Alguna pregunta más? Hola, es para José Luis. Primero que nada, bueno, enhorabuena por esta herramienta fascinante del Mapa Digital de México. Soy mexicana, me toca trabajar día con día constantemente con el Mapa Digital de México. Y nada, preguntar acerca de la cuestión de evolución, de futuro, hacia dónde va, qué herramientas podemos esperar, esa es una. Y la otra, con respecto a la escala, información a una mejor escala, mayor detalle, ¿qué se está trabajando con ello? Que es una de las cosas que por ahí también están un poco pendientes, y incluso también la cuestión de disponibilidad de mayor capas de información. Ok. Primero, ¿hacia dónde vamos? Esa pregunta también es interesante porque cuando teníamos la versión anterior con software propietario, pues hasta ahí habíamos llegado, habíamos topado contra pared. Ahora, sin embargo, cada año estamos buscando nuevas funcionalidades. Ahorita estamos experimentando con servicios GeoRSS. Lo que pretendemos en un futuro próximo es que cuando ocurra, por ejemplo, algún temblor, algún huracán, a través de los servicios GeoRSS, de manera inmediata en el Mapa Digital de México tengamos ahí la información, el epicentro del temblor y los buffers de las intensidades alrededor, ¿no? Y hacia dónde vamos, hay también ahorita un proyecto de modernización catastral en el cual ya también el Mapa Digital de México se está convirtiendo en un visor. Ahorita no es un visor público porque la información catastral todavía es privada, pero ahorita ya tenemos un proyecto en el que intervienen 3 estados, Colima, Morelos y Campeche, los cuales a través de web services y servicios WMS, en el mismo mapa podemos estar consultando la información del catastro, o sea, podemos ver los predios y los datos de los predios. Entonces estamos cada vez
tendiendo a ser más herramientas de tipo colaborativo en el cual diferentes instituciones provean información. Y en cuanto a información de más detalle, en el INEGI particularmente estamos ya generando la carta escala 1:20,000, que aquí en España la escala 1:20,000 puede parecer que es de poco detalle, pero en un país como México, por la extensión que tiene, sí es un proyecto bastante ambicioso. Entonces ya hay algunas cartas. La información urbana, pues esa sí está a detalle de calle, pero son los proyectos que hay de momento. ¿Alguna pregunta más? Hola, esta pregunta va dirigida a Antonio. En Inspire se han volcado mucho en estandarizar acceso a la información. A mí una de las cosas que me preocupa siempre es el rendimiento. En temas de servicios de mapas raster o rasterizados no tenemos problema porque tenemos servicios de ese lado estándares, pero en el tema de información vectorial al final nos encontramos con que o limitamos el volumen de la información o hacemos descargas masivas, pero, por decirlo así, la estandarización para que sea ágil muchas veces obliga a que se tomen soluciones alternativas tipo GeoJSON, GeoRSS, servicios SOAP, no estandarizados. Entonces, mi pregunta es si dentro de Inspire se está moviendo alguna iniciativa para, de alguna manera, hacer oficial el acceso ágil a formatos de datos vectoriales que no tengan que pasar por un XML que, como todos sabemos, pesa demasiado para volúmenes de información grandes. Entonces, no sé si hay algún movimiento dentro de Inspire en esta línea. Bueno, gracias por la pregunta. Hombre, por fin tengo una pregunta para mí. Bueno, en Inspire ahora mismo yo no conozco ningún movimiento en especial en la línea en la que mencionas. Ahora Inspire está bastante preocupado con dos cosas que son los dos grandes problemas a los que se enfrenta, que es por un lado los servicios de catálogo y que se comuniquen entre sí y que hagan cosecha de metadatos. Eso es un problema, no está bien resuelto. Y las especificaciones de datos. Es complicado porque hay que armonizar los datos hasta cierto punto, pero hay que minimizar la reingeniería de datos. Esto se dice muy fácil, pero son dos cosas opuestas que son muy difíciles de compatibilizar. En cuanto al problema de los servicios WMS de datos vectoriales, bueno, hay servicios de mapas, por ejemplo, el de Catastro, que publica datos vectoriales y que tiene, bueno, va muy deprisa, funciona muy bien y es estupendo. También hay algunas experiencias de servicios teselados que funcionan muy bien. Y lo que sí hay es pues, algunos avances y algunas investigaciones en cómo generar teselas de manera selectiva, cómo teselar solo la parte que ha cambiado, es decir, que el impacto de la actualización de los datos vectoriales no sea tan grande, ¿no? en la caché. Y yo creo que esa es la línea interesante, ¿no? en realidad. Pero vamos, en cuanto a la pregunta concreta en Inspire, no hay nada que yo conozca que vaya en esa línea, ¿eh? Gracias. Bueno, hola. Nada, primero que todo, dar la enhorabuena a todos los ponentes porque los proyectos están fenomenal. Y para Antonio, pues no querías caldo, pues 2 tazas. Nada, en las GIDE estuvimos viendo algunas iniciativas que se presentaron por parte del IGN. A mí particularmente me gustaron mucho unas cuantas. Pero en concreto, como en la ponencia has dicho que estabais evaluando lo de poner servicios en la nube, vi una ponencia en la que se hacía una comparativa entre un servicio WMS que es el que está ahora mismo funcionando y uno que habían puesto en la nube con la tecnología de Google. La verdad es que estuvo muy bien, de rendimiento estaban más o menos a la par, pero luego lo que cambiaba era cuando había muchas peticiones a la vez, que entonces se escalaba mucho mejor el que estaba en la nube, como es normal. El problema de la nube es que el cloud está en un sitio que no sabes dónde está, y entonces pasamos otra vez a la dependencia tecnológica.
hay iniciativas libres, que supongo que sabes, que te permiten montar tu propia nube. ¿Eso se tiene en cuenta también para hacer las pruebas o simplemente ahora son pruebas y ya se verá después? Sí, gracias. Es cierto. Bueno, en realidad nosotros no hemos tomado ninguna decisión definitiva en ese sentido. He mencionado a la nube sencillamente como una posibilidad al mal rendimiento que dan los servicios OGC, una posibilidad que hay que explorar y que hay que probar. La nube tiene muchos problemas. Uno de ellos es la dependencia tecnológica. Es decir, si tú contratas un servicio de nube, pones ahí tus datos, tus aplicaciones y no tienes capacidad de publicación por ti mismo, estás en manos del proveedor de nube. Si te suben los precios, si hace cualquier cosa, estás en una posición de debilidad. Es uno de los inconvenientes más graves, ¿no?, que vemos. Nosotros, desde luego, nunca pensamos perder la capacidad de publicación propia. Eso no queremos abandonarlo porque es una manera de mantener la independencia. En cuanto a la experiencia de servicio WMS servido con tecnología Google, quería aclarar que eso fue una decisión que tomó el Ministerio de Fomento, no el IGN. El Ministerio de Fomento quiso hacer una experiencia, porque está trabajando en otros proyectos con Google, de utilizar un producto que tiene Google para servir WMS desde la nube. Entonces pidió al IGN que hiciese un prototipo, un piloto, pues para probar cómo funcionaba ello. Entonces nosotros hemos dado asesoría técnica y hemos colaborado con el Ministerio de Fomento para colaborar con Google y hacer que su servicio sea OGC compliant 100%, sea conforme Inspire, funcione, y hemos estado haciendo pruebas de rendimiento. Pero nosotros no hemos tomado ninguna decisión de todavía publicar ningún servicio con tecnología Google. Y bueno, pues coincido contigo. La tecnología nube tiene sus ventajas y tiene una serie de inconvenientes, pero hay posibilidades interesantes como tener una nube propia, por ejemplo, o una nube mixta, ¿no?, que tenga una parte propia en las instalaciones del proveedor de servicios y en caso de picos pues contrate pues algunos servicios adicionales. Bueno, hay bastantes posibilidades. Bueno, estamos ahí, estamos viendo y todavía no hemos tomado ninguna decisión definitiva. ¿Alguna cuestión más o se levanta la sesión?